Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los Foros de Expertos en Accesibilidad e Innovación, iniciativa puesta en marcha por la Fundación ONCE, con la colaboración del Real Patronato sobre la Discapacidad. Mi nombre es Sonia García Fraile y trabajo en el Departamento de Cultura y Ocio de la Fundación ONCE, y hoy seré la encargada de conducir el foro con el que queremos tratar el tema del turismo para todas las personas, una oportunidad empresarial. En primer lugar, recordaros las medidas de accesibilidad del evento. Podéis activar los subtítulos si los necesitáis en un icono que aparece en la parte inferior de la pantalla y podréis ver a los intérpretes de lengua de signos en todo momento. Por otro lado, si queréis hacer alguna pregunta, podéis hacerla en cualquier momento en el icono habilitado al efecto. Os serán respondidas en la medida de lo posible en directo, al final en el turno de preguntas, y si no diese tiempo, se os enviarían las respuestas por correo. Empezamos. Desde la Fundación ONCE defendemos el acceso de todas las personas, independientemente de sus capacidades, a todos los aspectos de la vida, a un trabajo digno, al transporte, a la vivienda. Todos ellos son derechos fundamentales, pero no podemos olvidar el derecho al ocio que tienen todas las personas, reconocido además en la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Sin embargo, como todo, esto no ha venido dado de serie. Al principio, a nadie se le ocurrió que quizá una persona usuaria de silla de ruedas quisiera ir a un spa o a un balneario, o que una persona ciega quisiera visitar un museo, o que una persona sorda quisiera viajar y, por supuesto, enterarse de los mensajes que dicen por megafonía, con voces complicadas de entender incluso para los oyentes, en aeropuertos, estaciones de tren o de autobuses. Todo esto, hacerlo de la manera más independiente posible. Por eso, trabajamos en accesibilidad en el turismo para que todas las personas puedan ser turistas y experimentar los placeres de viajar, y tratando de sensibilizar, por supuesto, a los empresarios para que incluyan la accesibilidad en sus estrategias de negocio. El Observatorio de la Accesibilidad Universal del Turismo, realizado por la Fundación ONCE en 2017, nos ofrece unas conclusiones muy ilustradoras, como que los turistas con discapacidad o necesidades especiales gastan de media más frente a aquellos que no tienen ninguna discapacidad, que el precio que supone la no accesibilidad de los entornos y servicios turísticos repercute directamente sobre el desembolso económico del turista, o que la accesibilidad no es entendida de una forma global desde el punto de vista del usuario, sino que se entiende como soluciones parciales y que se consideran adecuadas y accesibles. Además, la accesibilidad en un destino turístico depende en gran medida de la implicación de los gestores del destino, de la relación que mantienen con el sector privado. Y por último, otra conclusión muy importante es que las administraciones públicas destacan frente al sector privado a la hora de promover soluciones más universales que sirvan para todas las personas. Por ello, Fundación ONCE pone en marcha proyectos con el objetivo de facilitar el acceso al turismo para todas las personas. Es así, por ejemplo, como desarrollamos la colección de guías de accesibilidad, como es el caso de la guía Cómo gestionar la accesibilidad en bares y restaurantes, o el de la guía Cómo gestionar la accesibilidad en la atención al cliente, ambas presentadas en estos foros durante esta primavera. También destacar el propio observatorio que he mencionado, y que me gustaría también destacar el Congreso Internacional de Tecnología y Turismo, del que este año será ya la 4ª edición, teniendo lugar en formato online en noviembre, y del que está abierto el plazo de presentación de comunicaciones hasta el 15 de julio. Os voy a poner en el chat los enlaces para que podáis verlos todos. Pero este camino no lo hacemos solos. Tratamos de rodearnos siempre de los mejores compañeros para crear o desarrollar proyectos juntos. Por eso, y fruto de la colaboración con la Organización Mundial del Turismo, se pusieron en marcha los Accessible Tourism Destinations, unas menciones o reconocimientos cuyo objetivo es fomentar el turismo accesible en los destinos. De esto se hablará luego más en profundidad Igor, de la OMT. La primera edición fue en 2019 y de entre todas las candidaturas recibidas, la de Turisme de Barcelona recibió la mención especial como Destino Excepcional de Turismo Urbano Accesible. Para hablarnos de ello nos acompaña Josep María Gómez. Él es director del área de Turisme Sostenible y Accesible de Turisme de Barcelona. Josep María es licenciado en Sociología y ha desarrollado su carrera profesional en diversos ámbitos del desarrollo económico local. Josep María, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. En Turisme de Barcelona trabajáis en la promoción del turismo accesible y sostenible en colaboración y con la participación de empresas que trabajan por la sostenibilidad ambiental, cultural, social y económica. Es decir, tal y como os hemos comentado antes, estáis haciendo lo que hay que hacer, gestionar el destino turístico contando con el sector privado. Por favor, dinos cómo conseguís esta implicación de la empresa privada en esto de la accesibilidad
haciendo que la colaboración sea tan exitosa como para conseguir reconocimientos como el que hemos mencionado de la OMT. Bienvenido. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer este reconocimiento que para nosotros es muy importante. Como tú has mencionado, Turismo de Barcelona es la agencia de promoción turística de la ciudad. Nosotros somos un consorcio público-privado. Estamos participados por la administración pública, pero también contamos con más de 800 miembros que son empresas del sector turístico de la ciudad. Nosotros promocionamos la ciudad de manera segmentada. Por ejemplo, nos dirigimos a los amantes de la gastronomía y les explicamos cuáles son lo que pueden encontrar en ese campo, en la ciudad, los restaurantes con estrella Michelin, las tabernas de comida mediterránea, etcétera. Cuando nos dirigimos a las personas que tienen diferentes necesidades o tienen necesidades especiales para visitar la ciudad, hacemos lo mismo, es decir, nos dirigimos a ellos y les explicamos qué pueden encontrar en la ciudad y cómo se pueden mover en ella con facilidad. Nosotros partimos de una gran ventaja. Nosotros tenemos una ciudad, Barcelona es una ciudad realmente accesible, es una ciudad accesible para los ciudadanos, para la ciudadanía y también para las personas que lo visitan. Y si me permiten, yo les diría, ¿no?, que todo esto empieza en el año 1992, ¿no?, que podríamos decir con Purificación Santa Marta, empezó todo. Purificación Santa Marta es una de las mejores deportistas que ha tenido esta ciudad, este país, perdonad. Obtuvo 4 oros en Barcelona 92 y tuvo más de 16 medallas a lo largo de su carrera. ¿Por qué lo personifico? Porque fue en el año 92, con los Juegos Olímpicos, cuando Barcelona por primera vez integró los Juegos Paralímpicos y les dio el mismo tratamiento que tenían los Juegos Olímpicos. Barcelona en el 92 sufrió una gran transformación urbana y en esa gran transformación urbana se incluyeron todos los aspectos relacionados con la accesibilidad. ¿Qué nos quedan de estos Juegos Olímpicos? Pues me gusta enseñar estas imágenes, ¿no?, de un encaminador, ¿no?, que es una cosa pequeña, una cosa humilde, pero a partir de aquí se integra, a partir del año 92, se pone en marcha una política concertada entre el ayuntamiento y todas sus áreas, especialmente el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad, y con la participación de las organizaciones, de las asociaciones de personas con discapacidad, con un objetivo común, es tener una ciudad cada vez más accesible. A partir de aquí ya no se puede pensar que pueda haber un acceso a la playa sin pasarela, no se puede pensar que haya un paso de peatones sin encaminadores. En este momento, en el 2021, Barcelona tiene el 92% de las vías públicas que son accesibles, con rampas. En el metro tenemos el 91% de las estaciones equipadas con ascensores. El 81% tienen plataformas adaptadas para subir a los vagones. Tenemos el 100% de los autobuses equipados con rampas retráctiles, con espacios reservados, con sistemas de información visual y sonora. Son accesibles el bus turístico, son accesibles los teleféricos. El último sistema de transporte que ha incluido la ciudad, que es el tranvía, evidentemente es el más accesible, es el sistema de transporte más accesible que tenemos, y también los locales de pública concurrencia, los museos, las atracciones turísticas. Hasta aquí la ciudad, ¿no? Es el producto, es lo que nosotros promocionamos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hemos hecho incorporándolo a la estrategia global de promoción de turismo de Barcelona. Nosotros, como todas las organizaciones, estamos en relación y estamos siguiendo como guía los 17 ODS, los Objetivos del Desarrollo Sostenible,
pero para poderlo trabajar mejor lo hemos aterrizado en cuatro líneas, ¿no? La sostenibilidad social, la sostenibilidad medioambiental, la sostenibilidad de la cultura, el patrimonio y las tradiciones y la accesibilidad como uno de los ejes de trabajo. ¿Y qué hacemos con este eje de la accesibilidad? Pues lo tratamos igual que el resto de actividades promocionales. Por ejemplo, nosotros tenemos una web que es Visit Barcelona, donde damos información de todas las actividades, todo lo que ocurre en la ciudad. Pero en esta web nos encontramos algunas barreras, aunque sea una web AAA, es decir, accesible, pero no podemos poner algunas informaciones que sí que requieren personas que tienen necesidades muy especiales o discapacidades que necesitan tener una información previa de la ciudad o de los locales antes de acudir. Para eso hemos creado una web que es la barcelonaaccess.com, donde está toda esta información. Es una web que, si nos tengo que decirlo, se nos ha quedado un poco anticuada y que justamente ahora estamos trabajando en renovarla. También damos información sobre, igual que para el resto de usuarios, ¿no? De transporte público, de horarios de museos, pero en este caso pues poniendo este plus, ¿no? De qué transportes son accesibles o en qué museos encontrarán maquetas, encontrarán bucles magnéticos y otros elementos que facilitarán la visita. También hemos creado algunos productos específicos, ¿no? Igual que hacemos visitas guiadas por el barrio gótico de la ciudad, pues hemos creado un producto que es el Easy Walking Tour. Es una visita guiada también por el barrio gótico, pero pensado para aquellas personas que tienen movilidad reducida o también bajo demanda, los hacemos para personas con otro tipo de discapacidad. Aquí podéis ver, ¿no? un grupo, ¿no? Y aquí quiero decir que en gran parte todo esto funciona porque tenemos grandes profesionales, ¿no? Aquí tenemos a nuestra guía, la María José Ania, conduciendo uno de estos grupos de Easy Walking Tour y las caras, ¿no? de entusiasmo que podéis ver. También hacemos formación. En el tema de formación lo hacemos en colaboración con el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad. Lo hicimos también en colaboración con ECOM y es una formación dirigida a profesionales que tratan con el público en alojamientos, agencias de viajes, museos o otros profesionales del turismo. Son básicamente talleres experienciales en el que las personas viven, ¿no? Cómo perciben las personas que tienen movilidad reducida, o sea, las personas que trabajan en el turismo, que trabajan de cara al público, pueden vivir cómo los clientes perciben, ¿no? La llegada, por ejemplo, a la recepción de un hotel, personas con movilidad reducida, personas ciegas o de baja visión, con discapacidad auditiva, lengua de signos. También hicimos con personas con discapacidad auditivas, no lengua de signos, con discapacidad cognitiva, con discapacidad intelectual. Otra línea de trabajo que tenemos son los workshops con agencias de viajes especializadas, en las cuales las ponemos en contacto en el exterior, ¿no? en nuestras actividades de promoción exterior, para que se accedan a los mercados europeos y a los mercados americanos principalmente y hagan de nuestra mano conocer Barcelona como ciudad plenamente accesible. Y también trabajamos con influencers, porque hay personas con discapacidad que tienen muchos seguidores en la red, que tienen mucha capacidad de influenciar, y igual que trabajamos con otros periodistas, con otros influencers en otros ámbitos, con especialistas, como antes habíamos dicho, por ejemplo, de la gastronomía, también trabajamos con especialistas
del campo del turismo accesible. Aquí podéis ver, por ejemplo, Simple Emma, que es una influencer del mercado británico, o Cory Lee, que es una persona que tiene muchos seguidores en las redes en el mercado norteamericano. Los dos estuvieron en Barcelona y después en sus redes explicaron su experiencia. Uno de los objetivos del desarrollo sostenible, el número 17, marca trabajar en alianzas. Nosotros trabajamos en alianzas con el sector privado, como hemos comentado, con la Agencia Catalana de Turismo, trabajamos en alianza con la Diputación y con las entidades y las asociaciones de personas discapacitadas. Y, por supuesto, con el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad, que es nuestro gran aliado en este campo. Por último, quería comentar una de las actividades que también realizamos. Nosotros recibimos la mención especial de los Accessible Tourist Destination, pero nosotros también cada año hemos generado unos premios al turismo sostenible y a las buenas prácticas. En este caso, estos premios tienen una de las líneas, es al turismo accesible. Aquí podéis ver los ganadores de los últimos años. En el 2017 fue Ilunion Hotels, los hoteles Ilunion, gestionados por el Grupo 11, que van mucho más allá de los requisitos legales en los criterios de accesibilidad e inclusión social. En el 2018 el ganador fue el Gran Teatre del Liceu, por su subtitulación en 3 lenguas, por la autodescripción y por las facilidades que crean para que todas las personas puedan acceder a la ópera. También en aspectos sociales, trabajando con entidades y facilitando que este espacio, que se puede percibir como elitista, sea accesible para todo el mundo. Y mencionar el ganador del 2019, porque en el 2020, como estuvimos todos con serios problemas, no hubo edición de los premios, pero en el 2019 fue el Recinto Modernista de Sant Pau, un nuevo espacio que pasó de ser un hospital a ser un recinto visitable, y en esta transición introdujeron y pensaron en todo momento en que fuera accesible, visitable y tuviera una buena experiencia de visita para todo tipo de personas, sean cuales sean sus necesidades, sus capacidades. Esa es la presentación que quería hacer. Sonia, si... Ay, perdón, espera, que no me para. Qué interesante que pones de manifiesto que la accesibilidad está al mismo nivel que cualquier otro aspecto del sector turístico, y lo importante que es también la formación de profesionales que trabajan con el público. Yo creo que el desconocimiento provoca miedo y a través de esos talleres los profesionales se dan cuenta que es una cosa más, que no es nada a lo que tener miedo. Muchas gracias, Josep María, por compartir vuestra experiencia. Es algo que desde luego se podría extrapolar al resto de ciudades y que deben de tomar ejemplo. De lo bueno que hay que aprender. Muchas gracias, Josep María. Gracias. Ahora bien, nos gustaría destacar también que nuestros compañeros de proyectos cada vez son más fuera del ámbito de la accesibilidad. Esto nos alegra y enorgullece, porque es a ellos a quienes queremos llegar. De este modo, de manera natural, implementarán la accesibilidad en su manera de trabajar y a su vez contagiarán a otras empresas, entidades con las que trabajen y desarrollen proyectos. Es el caso de la Organización Mundial del Turismo. Tenemos aquí en representación de la OMT a Igor Stefanovic. Igor, que lleva desempeñando su carrera en la OMT desde 2008, es coordinador técnico del Departamento de Ética, Cultura y Responsabilidad Social, y su trabajo está enfocado al ámbito del turismo para todas las personas desde hace ya 10 años, desempeñándolo en colaboración con colectivos de personas con discapacidad, agencias internacionales, administraciones nacionales del turismo, así como destinos y empresas. Se dedica también a la promoción del turismo responsable, el turismo cultural, así como el turismo que aboga por un desarrollo sostenible de las comunidades indígenas y prácticas empresariales que apuesten por la inclusión de diferentes colectivos.
Igor, cuéntanos, por favor, cómo una organización internacional como la OMT se interesa por el turismo accesible y cuéntanos, por favor, los proyectos que lleváis a cabo. Muchas gracias, Sonia. Buenas tardes a todo el mundo, a todos los participantes, y quisiera agradecer a la Fundación ONCE por esta invitación. La pregunta que está formulando Sonia es interesante porque hace unos 10 años tuvimos que luchar bastante para convencer a nuestra dirección que el trabajo con los colectivos de personas con discapacidad era algo imprescindible y que teníamos nosotros como la OMT hacer que la accesibilidad también estuviera presente de una forma transversal en toda la cadena de valor del sector turístico, ya que el ciclo de vida cambia, todos vamos a envejecer, luego claramente existen estadísticas que hablan de más de 1.000 millones de personas con discapacidad en el mundo. Hablamos de que en unos 30 años se espera de que entre Europa y Estados Unidos y el América del Norte un cuarto de la población, por lo menos más de 60 años, ya tenga una discapacidad certificada y diagnosticada. Así que hablamos de un mercado enorme que podría incluso tener entre un 25 y 30% de la población en unos años. Y esta, digamos, ventaja de los números a veces es importante para los que deciden sobre qué hacer a nivel político. Así que la OMT hace 10 años empezó con una colaboración muy, muy estrecha con los técnicos de la Fundación ONCE, la Fundación ACS, también ENAT, que es la Red Europea de Turismo Accesible, y varias empresas a nivel mundial para hacer esto una realidad. Así que voy a pedir a nuestra compañera que pase a la primera diapositiva. Cuando empezó la pandemia el año pasado, nosotros, los técnicos que trabajamos con los temas sociales en cuanto al turismo, nos hemos preocupado un poco qué está pasando con las personas que normalmente lo pasan peor. ¿Qué está pasando con las mujeres? Que también el empoderamiento de las mujeres es nuestro tema. ¿Qué está pasando con los jóvenes? Porque sabemos que los jóvenes son los que encuentran el turismo y la hostelería quizás la primera entrada para un trabajo que a veces tiene calidad y a veces es precario, como todos sabemos. También nos hemos preguntado qué pasa con los pueblos indígenas por la lucha histórica por respetar sus derechos y desarrollo económico como ellos quieran. Y al final, claramente, qué pasa con las personas con discapacidad que son a la vez ciudadanos y también necesitan o desean viajar de nuevo. Y ahí hemos hablado de la terminología. A veces la terminología no es una banalidad, porque si hablamos de grupos vulnerables o marginados, ¿qué estamos hablando? ¿Que ellos son los culpables por ser vulnerables? ¿Qué se le puede hacer a este asunto si hay gente vulnerable? ¿O es la sociedad o el modelo socioeconómico que ha hecho a estas personas que estén siempre un poquito al margen y que no se les consulte sobre las cosas que se están haciendo? Pues yo creo que más bien estamos hablando del segundo escenario, porque las desventajas que llevan estas personas tienen que ver con lo que arrastran por estos síntomas de exclusión económica o social. No es que alguien nazca por su género, condición sexual o capacidades físicas o intelectuales desventajado de por sí, es la sociedad que ha hecho esto. Entonces, pues, partiendo de esto, hemos hecho recomendaciones para el sector turístico enfocado en todos estos colectivos, y claramente aquí nos van a interesar más las personas con discapacidad y cuál fue la problemática durante la pandemia en cuanto a los viajeros con discapacidad. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Las personas con discapacidad y los mayores, las familias con niños de corta edad, con niños pequeños, cualquiera con una herida, una rotura de la tibia, lo que sea, en el momento, una persona que está cargando con una maleta de 25 kilos, todas estas personas necesitan lo mismo. Y son parte integral del mercado turístico. Hemos hablado de los números, que claramente no se puede justificar toda la sociedad con los números, pero cuando hace falta invertir dinero, a los que deciden y solo escuchan las cosas concisas sin mucho rollo y narrativa, pues claramente tenemos que justificar lo que hablamos de una oportunidad de negocio.
Hemos dicho antes que estas personas pueden estar al margen de canales de información o decisiones que les afectan. Puede ser cualquier tipo de discapacidad que en el mundo actual, que tiene tantos canales de información, tantos tipos de comunicación, tanto tipo de pantallas, de aparatos, que no se esté aprovechando la oportunidad para hacer todo esto accesible. Y se ha visto en la pandemia que mucha gente se encontró cortada y aislada por este tipo de falta de información. ¿Cómo van a volver a sus países? ¿Qué va a pasar con ellos? Sabemos que a veces los clientes con discapacidad o mayores, pues a veces los hoteleros les pueden considerar difíciles de satisfacer, demandan mucho, se quejan a menudo, hasta hay comentarios, pues mira otra vez un cascarabias. Yo tengo la situación personal que no he tenido ninguna discapacidad y hace unos 2 años y medio que tengo 65% por condiciones oncológicas y pérdida de un miembro inferior. Entonces he visto en mi propia piel cómo he vivido antes y después. Entonces he visto un poco estas percepciones. Ha habido muchas dificultades en la repatriación y alojamiento durante la pandemia, alojamiento de cortesía, quién es la persona esencial que te acompaña, qué se ofrece a tu familia, quién va a pagar todo esto. Entonces hemos intentado aprender y un poco hacer un tipo de protocolo que sería en el futuro si otra vez ocurriera esto. Y tenemos una vieja escuela de la gente que piensa que cualquier colectivo, entre comillas, minoritario, que no sea el mainstream, pues siempre provoca problemas. Pero yo creo que la nueva conciencia social y económica está dominando porque en la meta estamos viendo en los últimos 10 años la cantidad de los países, de los gobiernos, de los ministerios de turismo, de los destinos turísticos, de las empresas que se interesan por el turismo accesible. Yo diría que el salto es de un 500-600%, sin exagerar. Así que creo profundamente que existe una nueva conciencia en la sociedad y en el sector turístico. La siguiente diapositiva, por favor. Estas son mis situaciones un poco personales. ¿Por qué me ha hecho a mí creer que teníamos que hacer unas recomendaciones con la Fundación 11, con ENAT y con algunas empresas australianas que son muy punteras en el sector privado, ya sabemos, y en el turismo accesible, especialmente a nivel de turoperadores en Australia? ¿Qué me ha hecho a mí creer que teníamos que hacer algo? Pues en el aeropuerto me han pasado situaciones que pido pasar el avión como de toda la vida pasa un viajero con discapacidad cuando pasan los niños pequeños y los viajeros business. Pues se me han contestado, no señor, los pasajeros con discapacidad ahora entran los últimos. Yo al preguntar dónde he escrito esto, pues el señor es el estado de alarma o estas son las condiciones de la compañía. Entonces tenían que discutir varias veces para decirles que esto no era verdad y que no había pruebas de estas nuevas reglas. En los bares, por ejemplo, cuando se desconfinaron los destinos turísticos, te levantaban de una mesa por estar 15 minutos tomando un café y no 5, y hasta he llegado a decir que no me muevo de una silla o llamo a la policía si me mueven de la silla. Y se me ha contestado, todos somos iguales ante el estado de la alarma. Pues yo contestaba, pues no señora, usted tiene 2 piernas y yo una, y como ve, tengo una herida, estoy esperando que alguien me recoja, un taxi. Luego en los museos tampoco se permitía a la gente mayor o gente con discapacidad pasar unos minutos antes mientras se está haciendo cola. Todavía está ocurriendo en varios museos a nivel nacional en Madrid, y donde los seguratas que no tienen formación pues hacen los fuertes y van llamando a la gente uno por uno cuando pueden pasar, y claramente no han recibido ninguna formación sobre las personas con alguna necesidad específica. No tiene nada que ver con la pandemia, tiene que ver con la formación y la actitud. Y claramente estas son situaciones aisladas, porque normalmente la gente en el turismo tiene una actitud de acogida, de abrazar a lo diferente, y por esto pues yo mismo llevo trabajando en este sector pues muchísimos años, porque creo que el turismo sirve para este tipo de apertura y intercambio. La próxima diapositiva, por favor. Pues en 2020 hemos lanzado estos 2 documentos, uno en 2020 y otro en 2021, perdón, los 2 en 2020, con la Fundación 11 y ENAT. Primero hemos hecho un poco qué se hace con todos estos nuevos cacharros que se han puesto en los aeropuertos, en los hoteles, en las aceras. ¿Qué hacemos para reabrir el sector turístico, pero
teniendo en cuenta a las personas con discapacidad. Cómo garantizamos la seguridad de todos, pero sin imponer nuevos obstáculos. Y aquí hemos ido un poco al grano. Hemos dividido estas recomendaciones en la cadena de valor, que es lo que ocupa, pues desde que salgo de mi casa hasta que vuelvo a ella con seguridad, pues todos los pasos por los que voy a pasar, donde habrá nuevas barreras. Y algunas de ellas serían insensatas si no son necesarias para todas las personas. O sea, si yo pido paso por una zona o pido que no se me obligue a hacer una cosa, pues hay que tener sentido común, y hemos visto muchos errores que espero que en el futuro estarían corregidos. Luego, después de esas directrices, hemos hecho las directrices de la OMT para una recuperación inclusiva, que es una serie de la OMT para todos los grupos de los que he hablado. Todos los grupos sociales, entre comillas, que pueden ser minoritarios. También lo hemos hecho en colaboración con la Fundación ONCE y con ENAT. Y aquí nos hemos enfocado más bien en las políticas, en las estrategias, y apuntando maneras más hacia las administraciones nacionales de turismo o los DMOs, que son Destination Management Organizations. Entonces, aquí hemos hablado más bien de unos ejes políticos. Ahora es el momento de hacer el qué. Entonces, si podemos, por favor, pasar a la siguiente diapositiva. Aquí hemos dividido en estas recomendaciones que hemos lanzado el día 3 de diciembre, el Día Internacional de Personas con Discapacidad. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Hemos dividido en varios ejes estas recomendaciones, en los protocolos de asistencia en las pandemias, qué es lo que es necesario de verdad de realizar en cuanto a los asistentes o viajeros que se queden varados en este momento y puedan tener alguna discapacidad, cómo adaptar a las necesidades específicas de los protocolos, cómo adaptar el sentido común, o cómo verme a mí como un individuo y no parte de un rebaño, que todos somos iguales o somos cascarabias o necesitamos no sé qué. Pues tú no sabes hasta que yo no te pida cuál es mi problema. Entonces hay que tener mucha apertura hacia estas cosas. Las políticas turísticas y mucha formación, claramente. Las políticas turísticas estamos abogando porque sean más inclusivas en todos los ámbitos después de la pandemia, porque hemos visto todos que los medios de comunicación han estado muy preocupados por la inclusión social, varios gobiernos en mayor o menor medida, pero hemos visto que la parte social, la parte cultural y estos impactos han sido muy importantes en la sociedad. Que la accesibilidad esté integrada en los planes de negocio, que no se considere como un apéndice, sino que sea una parte estratégica del negocio, que se entienda que hay muchos usuarios que quieren viajar en cualquier momento del año y solamente se les imponen barreras y no ventajas. Entonces, con esto no gana nadie, y las empresas no se pueden permitir el lujo ahora de ser lo que se dice en inglés picky, de ser quisquillosas y elegir sus clientes según un catálogo. Pues ahora justo hay que pasar página de este tipo de discriminación que a veces ha sido por pura ignorancia o desconocimiento y no por una discriminación de verdad consciente. La formación continua es muy importante, el mercado es cambiante, lo que se daba en la formación en accesibilidad de hace años igual no vale hoy, pero claramente lo que es la sensibilización de los cuadros directivos, del personal directivo de una empresa sigue siendo vigente, pero lo que es la formación ahora, con todas estas reglas nuevas, claramente es necesario cambiarla y que la gente sepa toda la información y cómo atender a cualquier tipo de usuario. La inserción laboral sigue siendo pendiente en el turismo, tiene que ser algo y duradera. No nos vale tener gente de prácticas con discapacidad porque tienen que poner un plus o tener créditos en la universidad o cualquier otro trabajo o formación vocacional, porque si las personas con discapacidad pueden desempeñar funciones en un restaurante, en un hotel, pues los clientes también van a ver que este hotel es inclusivo, y a veces, yo lo he visto en mi propia carne, a veces pagas 10 euros más o 20 por un hotel porque tratan bien a los trabajadores o son más inclusivos. Claramente no va a ser irrazonable y pagar 6 o 7 veces más, pero esta ventaja y este margen a veces lo estamos aportando a los clientes. Las nuevas tecnologías e innovación social es muy importante porque ahora hay que aprovechar la oportunidad para hacer las tecnologías y la innovación social accesible, porque hay muchísima información circulante
circulando, y para que las personas con discapacidad tengan información en el turismo, esta tiene que ser veraz, comprobada en tiempo real, actualizada en tiempo real, para que uno tome la decisión dónde, cuándo y con quién quiere viajar. Esto, por ejemplo, es una foto que he tomado yo hace unos días en Tenerife, en un parque de la biosfera de la UNESCO, de Laurisilva. Pues, como se puede ver, se puede tocar la tierra volcánica o la roca, pues te llevas tu desinfectante de manos y no es necesario poner plástico sobre esto para que nadie lo toque. Estoy hablando un poco de sentido común, de no poner nuevos obstáculos y de dejar las herramientas que ya teníamos de accesibilidad vigentes en espacios naturales, culturales o en las playas, porque todo puede funcionar con un poquito de flexibilidad y voluntad. La siguiente diapositiva, por favor. A largo plazo tenemos varias asignaturas pendientes. Tenemos que empezar ahora porque estas son las cosas que necesitan varios años de desarrollo. Las políticas de accesibilidad no tienen sentido si no hay estrategias, herramientas, si no se invierten fondos o si no tenemos gente competente que pueda desempeñar estas funciones. Todo esto es papel mojado si no tenemos toda esta estructura. Claramente el nivel más alto de seguimiento serían los observatorios, como por ejemplo en el caso de España, que está analizando a un nivel muy alto lo que está pasando en el país. Pero tenemos que también aspirar hacia este tipo de órganos en otros países. El sector público tiene que investigar el mercado junto al sector privado, tiene que ser una labor continua, entender un cliente, como hemos dicho antes, como una persona, un individuo, y no parte de un gran grupo, un rebaño, porque esto no tiene que ver con discapacidad, tiene que ver con los especialitos que somos todos, y cada vez podemos decidir más qué estilo de vida queremos llevar, cómo queremos gastar nuestro dinero, pasar nuestro tiempo. Es necesario sensibilizar a la industria de los beneficios. Ahora va a ser un periodo muy difícil porque después de la crisis y durante la crisis, después post-COVID, muchas empresas van a decidir apostar por lo necesario para mantener su negocio a flote, para salvar sus trabajadores, para no perder beneficios. Así que tenemos que apretar con la agenda social para que no se pierda, porque si no, otra vez estamos en un agujero de yendo 5 o 10 años para atrás. La atención al cliente, hemos hablado de la actitud, es lo más importante. Cuando no tienes conocimiento, la actitud ayuda bastante. Y algo muy importante y lo más difícil que nos ha costado, era un trabajo enorme de 3 o 4 años, de lanzar una propuesta para una norma internacional de turismo accesible, que hemos lanzado con una norma española. Claramente aquí tenemos a Natalia hablando con nosotros, y también con la Fundación ONCE, que era Project Leader, que justo Natalia va a hablar de qué pasos ha tenido el desarrollo de esta norma, qué tipo de dificultades, y la OMT estuvo metida en todo este trabajo porque creemos que los gobiernos necesitan recomendaciones sobre cómo se desarrolla una política, una estrategia, y cómo se trabaja en el sector privado para llevar a cabo y aplicar estas normas. Y abogamos por una norma a nivel internacional, porque si no, vamos a viajar entre varias regiones o países con reglas distintas, dimensiones distintas, y claramente para un cliente esto es un caos y uno desea al final quedarse en su casa y no viajar. Así que esto tenemos que cambiar. Y por favor, la última diapositiva, creo. Pues como veis, yo estoy aquí, estuve el año pasado, pues cuando se desconfinó todo, pues estuve de vacaciones, como todas las personas queríamos viajar. Pues es una foto mía de Biarritz, viendo el Atlántico, porque todos queremos, sino con discapacidad, seguir haciendo lo que nos gusta hacer, lo que nos hace personas, para que seamos nosotros mismos y sigamos siendo nosotros mismos. Nada más. Esta es la aspiración de cada ser humano. Gracias. Igor, sí es cierto que los empresarios deben darse cuenta del potencial que tiene la accesibilidad para mejorar sus negocios. Supone negocios de calidad y obtener más beneficios. Y totalmente de acuerdo contigo en que las barreras las ponemos nosotros, que no las ponen las personas. O sea, es el entorno el que no nos deja. Así que muchas gracias. Desde la experiencia propia puedo decirte que trabajar en tantos proyectos desde hace tantos años, hacerlo juntos ha hecho que nos conozcamos muy bien y que sea mucho más fácil ponerlos en marcha. Seguro que seguiremos así mucho tiempo más. Gracias.
Ahora bien, después de esto que hemos comentado, un escollo que habría que solucionar sería el cómo. Puede que los empresarios del sector público quieran hacer sus negocios accesibles para ser negocios de calidad, para ganar más dinero, pero ¿cómo hacerlo? Natalia nos va a hablar de ello. Natalia Ortiz de Zárate, licenciada en Derecho Económico y diplomada en Turismo es desde 2008 responsable de turismo en la Asociación Española de Normalización, UNE, donde realiza el seguimiento de más de una docena de comités técnicos de normalización, entre ellos el Comité Técnico Nacional de Destinos Turísticos Inteligentes. Y a nivel internacional coordina el Comité Internacional ISO de Turismo y Servicios Relacionados, en el que participan más de 100 países, así como la Secretaría Técnica de su Grupo de Trabajo 14 de Turismo Accesible, que lideran conjuntamente OMT y Fundación 11, como ha mencionado antes Igor. Además, desde 2020 compagina la actividad de normalización con nuevas responsabilidades en el área de Relaciones Internacionales de UNE. Natalia, por favor, cuéntanos en qué consiste la norma ISO 21902, a qué nos va a ayudar y en qué va a contribuir por un turismo accesible. Hola Sonia, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a Fundación 11. Y bueno, voy a intentar resumir brevemente un poco en qué consiste esta norma, ¿no? Por qué la hemos hecho, cuál ha sido un poco el proceso y bueno, que ya estamos viendo la luz al final del túnel porque está muy próxima a su publicación. Voy a intentar pasar la siguiente ahora. Entonces, bueno, pues esta norma es la norma, como ha comentado Sonia, la 21902, es una norma internacional, es decir, a nivel de todo ISO. ISO es un compendio, vamos a decir, de organismos de normalización que representan a más de 160 países. Y bueno, lo que aquí os voy a resumir muy brevemente son aquellos puntos relevantes, ¿no?, de esta norma que esperamos que sea también clave en la recuperación. Como ha contado Igor, no podemos, eliminar avances que habíamos hecho desde hace mucho tiempo y que han sido muy costosos por las nuevas medidas que se están tomando durante la pandemia y en la desescalada. Entonces, bueno, pues quería resumir en un ABC, en una presentación muy escueta, utilizando un poco este abecedario, ¿no? Pues cuáles han sido estos retos a los que nos hemos ido enfrentando desde hace ya pues, más de 4 años, ¿no? Bueno, la A no podía ser de otra cosa que de accesibilidad, ¿no? El turismo, como casi todos ya sabéis, pues representaba, he puesto, más del 10% del PIB mundial y 1 de cada 10 empleos. Actualmente ese ratio, pues obviamente se ha visto afectado el año pasado durante la pandemia y se ha visto cortado prácticamente a la mitad, al 5,5 del PIB mundial aproximadamente. Bueno, ya sabéis que en España y en determinadas comunidades autónomas como Baleares o Canarias, pues ese porcentaje a nivel nacional es mucho mayor, incluso a nivel de empleo, ¿no? Y como antes ha comentado Igor, el 15% de la población mundial pues, sufre actualmente algún tipo de discapacidad, esos 1.000 millones de personas que comentaba, y que ese envejecimiento de la población pues, va a llevarnos a que un gran porcentaje de la población de más de 65 años pues, aumente en los próximos años, ¿no? Y bueno, pues como hemos visto antes, pues también quieren viajar y lógicamente no es que quieran viajar, es que tienen derecho a viajar en las mismas condiciones, ¿no? Y para ello, ¿qué hemos puesto en marcha? Bueno, pues con la B hemos intentado crear esa base común de entendimiento, ¿no? Ha sido un reto eso de disponer de una norma, una herramienta única para todo el sector turístico, ¿no? Con unos criterios que sean homogéneos y equilibrados a lo largo de toda la cadena de valor. Hemos visto que de nada sirve tener alojamiento accesible si luego, bueno, pues el restaurante no es accesible o si llegamos al museo pero el baño no es accesible. Es decir, que al final es una cadena y si no podemos cubrir todos esos eslabones, pues digamos que falla el viaje y entonces volvemos al punto de salida, ¿no? Entonces era importante tener criterios para todos los subsectores que fueran homogéneos, es decir, que no desarrollásemos mucho porque tenemos mucha información o mucho consenso un sector determinado y en cambio a otro le dejáramos cojo, que no fuéramos muy exigentes con un sector con respecto de otro, es decir, encontrar ese punto de equilibrio era complejo, ¿no? Y que esos requisitos fueran armonizados, como digo, a nivel internacional, porque ya es complejo muchas veces, como decían, distintas medidas, distintos criterios
a nivel de comunidades autónomas, sencillamente, pues pongámonos en la mente ya del nivel internacional y nivel global, porque muchos de los viajes efectivamente tienen un destino internacional y no tiene, digamos, ningún sentido que efectivamente utilicemos parámetros distintos, ¿no? Y esta base común, pues, es un primer paso. Obviamente no es un documento perfecto, pero sí que es un primer paso, una primera herramienta, que obviamente las normas son elementos vivos que se van modificando, fruto de la implantación, del feedback recibido, pero en algún momento hay que parar, publicarla y echar a rodar, ¿no? Que se vaya implementando, que vayan utilizándola, ¿no? Eso es fundamental para luego poderla mejorar. Y la C, pues, es de compromiso, ¿no? Porque esta iniciativa, como ha comentado antes Igor, surgió de esa iniciativa conjunta de Fundación 11, como líder del proyecto, pero con el apoyo del Real Patronato sobre Discapacidad, junto con la Organización Mundial del Turismo, ¿no? Con la que, bueno, junto con ENADIA llevaban pues, largos años de colaboración, habían publicado numerosos documentos y había llegado el momento de dar ese salto, ¿no? A crear esa norma internacional, ¿no? Y para ello, pues, UNE, la Asociación Española de Normalización, a la que represento, pues estuvimos ahí un poco para guiar en ese proceso de elaboración de la norma, apoyar en la coordinación del grupo, etcétera. Pero C no es solo de compromiso de estas tres instituciones, también C es de colaboración, porque hemos tenido la colaboración de numerosos expertos sin los cuales probablemente no estaríamos aquí ahora a punto de publicar la norma, ¿no? Y entonces, bueno, quería agradecer, no en particular porque han sido tantos los expertos que es difícil mencionar a unos, pero realmente pues agradecer a todos los expertos que han colaborado y que nos han ayudado a crear este documento de consenso, ¿no? Porque realmente la D, ¿para qué es? O sea, para este compromiso, el objetivo final era crear ese documento, un documento que es una norma, que es voluntaria, que va un pasito más allá de la legislación. No recogemos los criterios legales, esos ya hay que cumplirlos sí o sí, aunque a veces no se cumplan, pero esos están ahí y lo que intentábamos era un poco más esa sensibilización hacia el sector, ¿no? Un documento que ha estado consensuado en numerosas fases de consulta, como se elaboran todas las normas ISO, un documento transparente y un documento que al final del camino es accesible al público y se puede consultar. Y la parte, como comentaba antes, una de las más difíciles ha sido también lograr ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio, como decía yo, entre sectores, entre niveles de exigencia, pero también entre los más de 100 expertos de 35 países y 5 organizaciones, digamos, le llamamos liaison, horizontales, que han participado activamente. En la diapositiva menciono los más activos, pero desde luego han sido muchos más los países y las organizaciones, junto con, bueno, expertos de Fundación 11, OMT, y bueno, pues también es de ese entendimiento, ¿no? A nivel público-privado que era necesario, como comentaban antes, necesitamos ese nivel también de estrategia de política, no solo el nivel del empresariado, sino también esa combinación, ¿no? Esa conjunción de elementos para que, digamos, que el destino en sí, en conjunto, funcione. Y el resultado final de ese equilibrio pues no podía ser otro que un documento flexible, ¿no? Flexible, ¿por qué? Porque combinamos pues, un enfoque funcional con requisitos concretos, también tenemos ese toque un poco didáctico, como comentaban antes, la formación es clave y más allá de poner solo requisitos concretos de manera muy escueta, a veces es necesario explicar por qué necesitas que se cumpla este requisito, ¿no? ¿Por qué necesitamos esta exigencia, ¿no? Y entonces así, digamos, de alguna manera el empresario puede entender, ¿no? El por qué y quizás si no puede cumplirlo de una manera determinada podrá buscar igual soluciones alternativas, ¿no? Flexible también porque tiene que ser aplicable en cualquier país, en cualquier subsector turístico, para cualquier tipo de organización, como hemos dicho, abarca toda la cadena de valor, con lo cual, bueno, pues es un documento que es flexible, pero al mismo tiempo es complejo en el sentido de que es muy completo, ¿no? Y flexible también por ese equilibrio entre requisitos genéricos y medidas concretas y prácticas, ¿no? Sí, tiene que ser accesible, pero ¿cómo aterrizamos esa idea para que un hotelero, un propietario de un restaurante, una administración local que gestiona una playa, ¿cómo les hacemos entender, más allá de requisitos genéricos, de qué manera pueden ponerlos en práctica, ¿no? Entonces,
pues combina un poco ese doble enfoque, ¿no? Y al final flexible, ¿por qué? Porque lo que queremos con F es facilitar su uso, ¿no? Al final las normas están para usarse y eso es lo que al final del camino es lo que tratamos, ¿no? De formar y de facilitar el uso de estas pautas. Con la G, bueno, pues global, porque era un documento que abarcaba, como digo, a un montón de subsectores, pero al mismo tiempo pues tiene ese enfoque general, ese enfoque que quiere ser una guía, ¿no? Que proporciona directrices para garantizar ese acceso y disfrute del turismo en condiciones de igualdad. Y bueno, pues es un documento que no solo se centra en las infraestructuras, sino que sobre todo se centra en la prestación del servicio, ¿no? Y puede ser aplicado a nivel local, regional, nacional, internacional, tanto del sector público como del sector privado. ¿Y hacia dónde vamos? Bueno, pues vamos hacia unos servicios turísticos diseñados para todos. Como comentaba al principio, pues el turismo no siempre ha sido, digamos, ha tenido en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad. Digamos que ha vivido un poco de espaldas porque no ha necesitado, digamos, satisfacer esas necesidades de ese colectivo, hasta que en un momento dado, bueno, pues digamos el sentido común digamos, abrió la luz y se vio que era necesario pues ofrecer unos servicios adaptados a las necesidades de las personas en función de sus diferentes capacidades. Y entonces, bueno, pues se empezaron a crear un poco esos servicios turísticos para personas de discapacidad, pero al final lo que no queríamos precisamente era crear nichos, o sea, no queremos crear servicios turísticos para personas con discapacidad, queremos crear servicios turísticos diseñados para todos, para cualquier persona. Y ese es un poco el punto donde con la H esta herramienta que es la norma pues puede ayudar a ahondar un poco en esa mentalidad. El índice de la norma, muy brevemente, el objeto y campo de aplicación que acabamos de ver, una serie de terminología que nos costó bastante consensuar, unos requisitos comunes que son aplicables a cualquier subsector, que implican, bueno, pues, el tener en cuenta, por ejemplo, la legislación que te aplica, el diseño universal, la formación. Vimos que eran elementos que eran comunes, transversales a todos los subsectores, temas de información y comunicación, de entorno construido, en el cual, bueno, pues nos apoyamos en otra norma, la 21.542, que estaba en desarrollo, y luego tenemos un gran capítulo de requisitos específicos para distintos subsectores y lo completamos con unos anexos informativos donde ahí sí que damos algunas pistas, pues con ejemplos, ¿no?, más prácticos de un mostrador, un baño público, con algunos rangos de medidas para que el empresario, pues, digamos que tenga una idea un poco más clara, ¿no?, de cómo transformar sus servicios o oferta en algo accesible para todos, ¿no? ¿Y qué sectores son esos de los que hablábamos? Bueno, pues son el sector público, el transporte, las actividades de ocio, espacios urbanos y rurales, las reuniones, congresos, incentivos, los turoperadores y las agencias de viajes, los alojamientos y la restauración. ¿Por qué? Porque juntos, como dice la Comisión Europea en muchos de sus comunicados, juntos somos más fuertes, ¿no? Pues aquí es lo mismo, necesitamos que toda la cadena de valor sea accesible. Y la verdad es que ha sido, pues, un logro, ¿no? Ha sido un proceso muy largo y difícil, pero que técnicamente ha llegado a su fin. Bueno, pues tenemos un documento que hemos encontrado ese equilibrio entre suficientemente exigente, pero a la vez aplicable por el sector, porque obviamente tenemos que, el mismo cuento nos aplica de todo para el sector, o sea, tenemos que tener en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad, pero también tenemos que tener en cuenta el sector turístico, ¿no?, que está compuesto en un 98% por pymes y micropymes, ¿no?, y hasta dónde pueden llegar, ¿no? Entonces, ¿de qué nos sirve un documento excelente a nivel punto de vista técnico, pero completamente irrealizable para quien lo tiene que aplicar, o algo donde realmente, bueno, pues sea un primer paso que ayude al sector a meterse, digamos, a sensibilizarse, a poner unas pequeñas medidas, unos primeros pasos en ese camino, ¿no? Y ahora llega pronto el momento de su aplicación y quizás desarrollar herramientas de apoyo, ¿no? Y este documento empasta muy bien con la misión que tiene ISO. ISO, como decía, es una asociación de organizaciones de normalización que tiene como estrategia 2030 hacer la vida de las personas más fácil, más segura y mejor, y esa visión se estructura en tres objetivos, ¿no? Una es
satisfacer las necesidades globales, y esta es una de las necesidades globales que vemos más acuciantes, utilizar estándares internacionales en todo el mundo, evitando esa parcelación o esa fragmentación de referentes nacionales, sino armonizando cuando así se puede las necesidades y las soluciones, y también oír todas las voces, ¿no? Y en ese oír todas las voces están también la diversidad y la inclusividad, ¿no? Y en ese paso de ISO al marco nacional, pues lo que vamos a hacer es adoptar esta norma que se va a publicar a lo largo del mes de julio, adoptarla a nivel nacional. Lo que vamos a intentar es tener ese documento en inglés, francés y español con el fin de poder llegar más lejos, ¿no? A nivel internacional, ¿no? Y por ello estamos trabajando en paralelo. Y como decíamos desde el principio, esto es una oportunidad de negocio porque es un mercado más grande, pero también es una oportunidad social de crear una oferta más inclusiva, más justa, más adaptada, pero no solo a los clientes de hoy, sino a los clientes que hemos visto que vendrán mañana. Y también es una oportunidad de alinearse con los objetivos de desarrollo sostenible. Josep María mencionaba el ODS 17, alianzas, este es un claro ejemplo, pero es que también muchas veces vemos los ODS y decimos, bueno, ¿y esto qué, cómo se cumple? ¿Qué es? ¿Cómo lo aterrizo yo a mi organización? Bueno, pues una manera muy, muy fácil es implantando esta norma, por ejemplo, se contribuye directamente a algunos de los ODS, como el 10, reducción de desigualdades, o el 11, ciudades y comunidades más sostenibles e inclusivas. Natalia, perdona sí. que te interrumpa, pero intenta ir terminando porque si no nos quedamos sin hueco para preguntar. Vale, solo anunciar que el documento ha sido aprobado, su última votación ha sido aprobada el 1 de junio con 53 votos a favor y 0 votos en contra, con lo cual quedan los últimos ajustes editoriales antes de esa publicación. Y será una herramienta también para esta recuperación que comentábamos tras la pandemia, que no debemos de dejar atrás a este colectivo que es tan importante. Y esta norma es una compilación, ¿no? Una compilación del saber, ¿no? Después de un mapeo de diferentes protocolos y normas, de las necesidades de las personas con discapacidad, de las posibilidades reales. Bueno, pues tenemos este documento que cuenta un poco con la experiencia de ambas partes, ¿no? Que se ha elaborado en este comité ISO-TC 228 de turismo y servicios relacionados, y que tiene un enfoque universal, ¿no? Es la unión de varios factores. En este caso ha sido el liderazgo español, el alcance internacional, el fomento ahora de esa adopción por parte de los diferentes países, de ese plasmar ese entendimiento común, de nuevo, que es especialmente relevante en este contexto y que se puede seguir mejorando. Y bueno, simplemente pediros que nos ayudéis a continuar en este viaje difundiendo esta norma, adoptándola, fomentando su implantación en los diferentes subsectores turísticos, tanto desde lo público como desde lo privado. Y bueno, simplemente para finalizar, comentar que es un win-win, ¿no? Ganan las personas con discapacidad, los mayores ganamos todos, ¿no? De una manera de tener más información, un abanico de posibilidades mayor. Ganan los prestadores de servicios turísticos, para los cuales se abre esta oportunidad de negocio de llegar a este mercado que por muchas veces, como decía Igor, por desconocimiento no se atreven a ofrecer determinados servicios porque no saben cómo proporcionarlos. Esta norma puede ser una guía muy interesante para ellos. Y ganan los destinos mediante esas redes de establecimientos accesibles y las administraciones públicas para poner en marcha estas estrategias inclusivas. Y por mi parte, bueno, pues agradeceros y estoy a disposición si hay cualquier pregunta. Muchas gracias, Natalia. La verdad es que no nos podías... Uy, perdona, que no tengo la cámara puesta. Ahora sí. La verdad es que no nos podías dar una mejor noticia que la aprobación de la norma, porque ya vemos el fruto de todos estos años de trabajo y la recompensa, encima sin beneficio de las personas con discapacidad. Con todo esto que habéis contado, me gustaría preguntaros un montón de cosas. No tenemos mucho tiempo, así que al menos una pregunta a cada uno. Empezaría por Josep María. Josep María, por favor, conéctate ahora, ya, nos vemos todos. Hola. ¿Cómo os planteasteis vosotros presentaros a los Accessible Tourism Destination? ¿Consideráis necesarios la existencia de estos premios? Bueno, creo que sí, porque vosotros incluso estáis dando premios para alentar al entorno privado a adoptar la accesibilidad en sus estrategias.
Además, has comentado el empuje que supuso los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 para que fueran al mismo nivel los Paralímpicos y los Olímpicos. Entonces, eso, ¿cómo de necesario ves la asistencia de estas cosas que alienten al entorno privado para meterse en la accesibilidad? Bueno, yo creo que son muy importantes, es decir, nosotros nos planteamos presentarnos a estos premios porque la organización que había detrás, o la World Travel Organization, es de tanto prestigio que consideramos muy importante, y el Foro 11 estar aquí, ¿no? estar en estos premios. Para nosotros nos sirve sobre todo para poder explicar, ¿no?, al sector privado, que son nuestros stakeholders, las personas que nos acompañan en este proceso de promoción de la ciudad accesible, pues que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien y que tiene este reconocimiento. Por lo tanto, es fundamental poderlo exponer y que todo el mundo, ¿no?, vea que estamos yendo en esta buena dirección. Nosotros creamos estos premios de turismo sostenible, en este caso dirigidos al sector privado, con el mismo objetivo. No se trata tanto de premiar una única acción, porque seguramente hay más de una que merecerían el premio en este año, sino de alentar a los demás a mejorar, a fijar la mirada, a fijar el foco en esa iniciativa en concreto y poder seguir esa estela. Por lo tanto, sí, son muy necesarios. Es decir, yo creo que, como ha comentado ahora Natalia, ¿no?, la idea es crear unos servicios diseñados para todos. Tenemos que ir hacia aquí, es decir, no crear unos servicios pensados para solamente personas que puedan ir con sillas de ruedas, no tiene sentido, sino que todos los servicios sean accesibles para todos. Las personas con necesidades especiales, con movilidad reducida, con problemas visuales, con problemas cognitivos, no viajan solas, viajan en grupo. Entonces, estos grupos tienen que poder entrar en las mismas condiciones en todos los espacios. Sí, la verdad es que en el momento que deje de ser necesario alentar la accesibilidad, nos quedamos sin trabajo. A ver, desde el público una pregunta para Igor. ¿Cómo crees que el turismo puede contribuir al bienestar emocional y social en una persona con y sin discapacidad? ¿Y cuál crees que es el mayor reto que el turismo todavía le falta abarcar? Gracias, pues la primera es muy filosófica. ¿Qué está pasando? Se oía ahí como una interferencia. Pero yo no tengo nada entendido, sí. ¿Está bien? Sí, ahora se oye muy bien. Gracias. Vale, pues la primera pregunta es filosófica y pues tendré que contestar así. Pero voy a ser muy breve, creo que el ser humano es un explorador nato y la vida consumista nos deja atadas a unas costumbres que la verdad no nos hacen felices y que nuestra necesidad es cambiar, aprender, explorar todo el rato. Y yo creo que el turismo te mete en este chip, digamos, y te sientes identificado con algo muy interior, porque algunos sociólogos, aquí tenemos Josep, que es un compañero sociólogo, yo he estudiado geografía y turismo, creo que a nivel social, donde más nos realizamos como personas y enseñamos los que somos es en nuestro tiempo libre, pues turismo es solamente una prolongación de esto. También en el turismo de negocios, yo tengo que admitir que antes de la discapacidad y también antes de la pandemia, un poco coincide, los viajes de negocio, también de trabajar con gente que tenga intereses profesionales parecidos a los tuyos y que te encuentras con la gente de África, de Asia, de América Latina y que podáis ver que aspiráis hacia lo mismo, creo que te hace muy feliz como profesional también. Y la segunda pregunta era lo que queda pendiente. ¿Cuál crees que es el mayor reto que el turismo todavía le falta por abarcar? Yo diría inclusión del turismo en las estrategias políticas nacionales de un país.
porque no es lo mismo tener un ministerio que tener una Directorate for Tourism o una Secretaría de Turismo, porque no es lo mismo, porque quiere decir que el gobierno mismo no considera algo como prioritario. Lo mismo vale para cualquier sector, para turismo, cultura o lo que sea. Luego que la población local sea la que lleve la batuta en el desarrollo, porque si hay rechazo local, el turismo va a salir una rana. Y hemos visto en muchos destinos que el modelo turístico causa conflicto con la población local. Entonces, no hay que llegar a este punto, porque luego el día al día es de la población que vive ahí, la población flotante, que son los turistas, pues tienen que integrarse en esta población local, porque hay temas de derechos y obligaciones ahí muy importantes de derechos humanos. A veces, yo por ejemplo trabajo también con este tema. La sostenibilidad no es solo no tirar papeles, ahorrar agua o tener una toalla que no la tires al suelo. Esto no sirve para nada. Así que estas tarjetas de hoteles es muy poca cosa si no se profundiza en algo más profundo. Esto es algo muy simbólico, porque la sostenibilidad tiene que ser social, cultural, económica. Son muchas vertientes, porque si solo vamos con la toalla, pues cuando rascamos por debajo, pues hay muchos problemas que vemos que no están resueltos en un establecimiento. Y la última cosa es la coordinación, que es ya una palabra un poco aburrida, pero todos estamos haciendo lo mismo en todos los rincones del mundo, intentando hacer el bien. Y entonces igual deberíamos aprovechar las redes sociales que se están utilizando para otras cosas para conectarnos un poco mejor y buscar soluciones juntos, porque todos estamos intentando hacer el bien, pero si hemos tenido una candidatura de la India para los premios de la ATD, Accessible Tourism Destination, y con un jurado de 10 expertos, solo para decir que en el jurado no hemos mandado ni nosotros ni la Fundación 11, porque cada miembro del jurado daba su voto y una nota de 1 a 5 para cada componente, salió la India como mención especial de un Kerala, que es un destino en el sur de la India, como destino emergente accesible, porque han tenido tantos indicadores que han hecho bien, con tan pocos esfuerzos. Y al final el director de turismo de Kerala, que es un estado que puede tener decenas de millones de habitantes, vino a Fitur para recibir el premio. Quiere decir que hay tantos rincones que se están haciendo las cosas bien, pero creo que tenemos que tener mejor coordinación. Sí, hay que darse cuenta que la accesibilidad beneficia a todo el mundo, no solo a los turistas, sino a la población que vive allí. O sea que lo que dices, el turismo no es algo accesorio de un ministerio, sino hay que darle la importancia que tiene. Y Natalia, a ti la última pregunta. Tal como has comentado, la norma abarca de principio a fin la cadena de valor del turismo. Ya nos lo has contado, pero el proceso, ¿cómo ha sido? Una norma tan ambiciosa que toca tantos palos, ¿cómo ha sido sacarlo adelante? Muy complejo, como decías. Teníamos mucha experiencia en elaborar normas en materia de calidad turística, pero eran normas verticales, sectoriales, por cada sector. Y este proyecto, la verdad, ha supuesto un reto, ha sido muy ambicioso en el sentido de que no era un sector, el turismo de aventura, no eran estaciones de esquí o las playas, no. Tocábamos a todas y cada uno de los eslabones, ¿no? Entonces era difícil desde configurar un comité nacional con expertos con conocimiento y experiencia en todos los ámbitos hasta realmente conseguir esa conexión, ¿no? Y esa estructura de la norma que que al final ha satisfecho un poco a todas las partes. Realmente es el punto fuerte porque cubre toda la cadena de valor, pero al mismo tiempo en la elaboración ha sido costoso y complicado, ¿no? Por lo novedoso de una norma que abarque tanto, por la ambición, pero al mismo tiempo es un único instrumento y en un único documento lo tenemos todo, ¿no? Luego ya podremos desarrollar quizás guías más específicas para sectores concretos, pero de alguna manera tenemos esa información ya en un mismo documento. Yo creo que eso es muy positivo, ¿no? Porque muchas veces el que tiene un hotel tiene también un restaurante o el que tiene... es decir, que hay muchas sinergias entre los sectores y por eso era muy positivo el tenerlo todo junto, ¿no? Y la verdad es que el consenso ha sido complicado, pero yo creo que estamos ahí y queda ese último
empujón para poder disponer todos del documento y poder disfrutarlo, entre comillas, este verano durante nuestras vacaciones. Cuando esté publicada salimos a celebrarlo. ¡Hombre! Nos lo merecemos. Sí, después con de un tantos chacolí. años. Con un chacolí tenemos una bilbaína. Lo que sea. Sí. Bueno, la verdad es que el turismo es una oportunidad de negocio. Esto es lo que tienen que entender los empresarios. Desde aquí todos los presentes ofrecemos las herramientas y el conocimiento para que puedan ponerlo en marcha. Muchas gracias a los tres por enriquecernos con vuestros puntos de vista. Antes de despedirnos voy a pedir que lancen la encuesta de satisfacción sobre el foro de hoy. Os agradecería que la contestaseis, ya que así nos ayuda a mejorar y a ofreceros contenidos atractivos a todos. Gracias Natalia, Josep María, Igor, como os decía, por estar esta tarde con nosotros compartiendo vuestra experiencia y conocimiento para que el turismo sea cada vez un poco más para todas las personas y, por supuesto, a todos los que nos estéis acompañando esta tarde. Os esperamos en el próximo foro sobre accesibilidad y género que organiza CERMI Mujeres y muchas gracias de nuevo y hasta la semana que viene. Chao.